Continuamos con nuestra serie Poder para Testificar. Estamos viendo la segunda parte de nuestra enseñanza. Sí, la semana pasada vimos la parte 1, esta viene a ser la parte 2, ¿no? Entonces vamos a darle continuidad a este tema. Sí, nos quedamos en el versículo 31. Ahora, pero antes de llegar ahí me gustaría hacer una lectura de lo que vimos la semana pasada, a manera de introducción, ¿sí? Desde el versículo 13 en adelante, para recapitular lo más relevante que se tocó en aquella vez y también aquello que concierne a lo que abordaremos el día de hoy, ¿sí? Ahora, entonces vamos a leer Hechos 13, versículo 13, ¿verdad? Antes de dar lectura, pues vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor nos dé su gracia para recibir su palabra, que su mensaje sea claro en nuestro corazón. Así que le pido que ore por mí, para que el Señor me dé el denuedo y compartir su palabra, y así nosotros, todos juntos, determinemos poner por obra sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo también que nos permitiste tener, Señor, donde nos humillamos delante de ti, Señor, y en estos momentos nos humillamos delante de tu palabra, Señor. Estamos dispuestos a escuchar, Señor, queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a que de mi parte, Señor, pueda exponerla correctamente, Señor, y que seas tú quien nos hable esta noche, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice esta iglesia amada tuya, Señor. Gracias, Padre. Sé glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, Hechos 13, versículo 13. Vamos a dar lectura, ¿sí? Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Sí, esto lo vimos la semana pasada. Ahora, tomando el ejemplo que tocamos la semana pasada con Marcos, si se acuerdan, aprendimos un poco acerca de lo que tiene, las afectaciones que tiene nuestra vida espiritual para con los demás, ¿sí? ¿Nos acordamos de ello? Es decir, nosotros con nuestra vida espiritual podemos edificar o desanimar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hermanos, les animo a que asumamos esta responsabilidad. Tenemos esta responsabilidad con el Señor y con la iglesia, recordando que todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, como un solo cuerpo, padece el dolor y el alivio de cada uno de sus miembros, ¿sí? También vimos acerca de las implicaciones que tenía viajar en el siglo I, todos los peligros a los cuales la gente se exponía, ¿verdad? Sin embargo, para los apóstoles, esto nunca fue un impedimento para llevar el evangelio hacia donde el Espíritu Santo les moviera. Entonces eso nos deja ejemplo a nosotros, ¿verdad? La importancia y la necesidad de predicar las buenas nuevas del Señor, ¿sí? Entonces también la semana pasada vimos acerca de las sinagogas, ¿verdad? Este lugar de reunión que tenían los judíos para dar lectura a las Escrituras y ministrarla. También vimos que ahí no solamente asistían solamente judíos, también había prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Ahora, los prosélitos pues tenían que pasar por todo un proceso para hacerse al judaísmo y era bastante largo y complicado, por lo que había una serie de requisitos que debían de cumplir y no era cuestión de circuncidarse nada más, ¿verdad? Eso lo vimos también la semana pasada. Entonces, la mayoría de los que asistían por lo regular no eran prosélitos, sino eran gentiles simpatizantes, ¿sí? A lo que vimos la semana pasada también, que eran los temerosos de Dios, ¿se acuerdan? Algunos de ellos sostenían económicamente las asambleas. Al ser la mayoría de los que asistían en ese lugar, entonces
ellos pues sostenían la iglesia muchas veces, ¿no? Bueno, en este caso la sinagoga más bien. Ahora, al no formar parte del pueblo judío, ellos no podían participar del rito, al no estar siendo parte del pueblo ni estar cerca de la comunidad. Tan solo se les permitía permanecer allí sentados en las bancas laterales del edificio de las sinagogas, ¿sí? Simplemente escuchando el gran amor que Dios tuvo con Israel, esperando que alguna migaja cayera de la mesa de los hijos de Dios, ¿sí? Ahí estaban estos temerosos de Dios. Ahora recordemos, pongámosle un puntito ahí, ¿no? Los temerosos de Dios, porque eso nos va a servir más adelante, ¿sí? Seguimos con la lectura, versículo 16, ¿sí? Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora vemos que Pablo está dando su discurso partiendo precisamente de la bondad de Dios para con su pueblo, ¿sí? Cómo es que Dios trata con su pueblo y es Dios quien le provee y quien lo soporta y quien está ahí, ¿sí? Entonces, todo esto lo hace Pablo para apuntar a Cristo, quien es el eje central del evangelio, ¿sí? Ahora, hablando precisamente del discurso de Pablo, este no es el primer discurso que Pablo se avienta, ¿verdad? Ya Pablo lleva bastantes años predicando, ¿sí? Y tampoco no es el primer discurso a los gentiles, pero sí es el primer discurso de Pablo registrado como tal. O sea, ahí es donde se redacta cómo fue ese discurso en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Ahora, muchos estudiosos, al analizar estos textos, notaron que Pablo toma como de la defensa de Esteban, ¿se acuerdan? De Esteban en Hechos 7. Bueno, Esteban hace una defensa, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es lanzar una línea extensa desde los patriarcas hasta Salomón, ¿sí? Enfocándose en remarcar que Dios puede manifestarse en donde a él le plazca, ¿sí? Debido a que el discurso o el debate que se estaba dando en esa situación era precisamente que Jesús había dicho, ¿no?, que iba a destruir o que se iba a destruir el templo. Entonces había ese debate, ¿no?, en ese momento con Esteban. Viene a hacer una defensa, una apologética en contra del templo. Ahora Pablo viene a tomar ese mismo esquema y viene a trazar una línea, pero lo hace a partir de la liberación de Israel en Egipto hasta el testimonio del rey David. Otra vez, el enfoque es manifestar la bondad de Dios hacia su pueblo, para versículos después remarcar el desdén del pueblo ante su benevolencia. Ahora, lo que quiero dar a entender es que tanto Esteban como Pablo, su intención es soportar con las escrituras el discurso que van a dar, ¿sí? Simplemente podemos ver que hay una intencionalidad, es decir, hay un deseo en el apóstol Pablo y en Esteban, por ejemplo, que es de dar un punto, no llegar a un punto, pero sustentarlo con la palabra, ¿sí? Ambos mensajes que están registrados en la palabra son inteligentes, es decir, hay una preparación detrás, hay una intencionalidad. Tal vez no habría un bosquejo escrito como tal, ¿no? Pero sí se puede ver que hay una estructura, un nivel de preparación y un conocimiento de las escrituras que no podemos pasar por alto. No es un mensaje recitado o inerte, o sea, sin vida, pero tampoco es un discurso improvisado.
No cabe duda que el Espíritu de Dios soplaba dentro de estos hombres, pero en su mente no estaba desprovista del conocimiento de las Escrituras. Así que, hermanos, lo que quiero remarcar en este punto es que es necesario que nosotros nos preparemos, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, no estamos diciendo que traían así como un bosquejo como tal y a como se dieron las cosas, ¿no? Pero definitivamente había preparación en estos hombres, ¿no? Y el Espíritu Santo obraba en estos hombres y es como había fruto en esas circunstancias. Entonces, recordemos que nuestra encomienda es también nosotros predicar el Evangelio, ¿sí? Les leo Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Si gustan acompañarme allá, por favor. Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Muy bien. Se los leo en la Biblia de las Américas. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta responsabilidad recae en todos aquellos que somos discípulos de Jesús. Ahora, si esta responsabilidad recae en todos, ¿cómo vamos a poder enseñar a guardar a otros los mandamientos del Señor si nosotros mismos no conocemos los mandamientos del Señor? Es imposible, ¿verdad? Ahora, alguno podrá decir, bueno, esta comisión fue dada para los apóstoles y los allegados a los apóstoles, ¿no? Los más cercanos. O son para los que tienen el don de evangelistas o maestros o los predicadores, ¿no? Que nos paramos acá enfrente. Ahora, le podemos decir a esta persona que piense así, que por lo menos los primeros cristianos no lo entendieron de esa manera. Lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie es que todos los que creían en el Evangelio eran bautizados y estos predicaban a donde quiera que iban. Y la Biblia dice que el Señor estaba con ellos. ¿Sí? En Hechos 8, del 3 al 4 dice: Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Sí? No eran los apóstoles. De hecho, en ese pasaje los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Eran los hermanos, ¿no? Los creyentes de a pie, dirían algunos. En Hechos capítulo 11, versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ciertamente la responsabilidad para quien predica enfrente es alta, ¿verdad? Es un compromiso que implica dedicación, estudio, oración. Por eso es importante que estemos orando por quienes enseñan en la congregación. Sin embargo, la encomienda fue dada a todos los creyentes, y esto va a ser algo que vamos a estar hablando en esta enseñanza, ¿sí? Aquellos que han creído en el Evangelio tienen el deber y la responsabilidad de predicar y vivir el Evangelio, y debemos asegurarnos de hacerlo bien, hermanos. Debemos prepararnos para enseñar las sanas palabras que se encuentran en las Escrituras y no andar predicándonos a nosotros mismos, o predicando a la congregación, o predicando al pastor, etcétera, ¿no? Nuestro deber es predicar a Cristo. Entonces, que seamos llenos de su palabra y guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Continuamos. Versículo 24 de Hechos 13. Dice: Antes de su venida,
predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ahora, el apóstol Pablo usó el testimonio de Juan, quien terminó señalando a la persona de Jesús como el Mesías y el Salvador de Israel. Ahora que Pablo ya apuntó a la persona de Jesús, acerca la salvación de Dios a todo el pueblo, a la audiencia que está escuchando, tanto a los israelitas como a los temerosos de Dios. Ahora, si me permiten, quiero leerles una ilustración, ¿sí? Es una ilustración, no es una parábola como tal, no se deben de tocar todos los aspectos de esta ilustración, simplemente quiero dar un pantallazo que nos va a ayudar para este tema, ¿sí? Se llama El restaurantero. Era vez un hombre pudiente que tenía un restaurante al centro de la ciudad. La comida que servía allí era exquisita y muchos iban a ese restaurante a degustar del alimento que preparaba el chef. ¿Sí? Por la parte trasera del restaurante había un callejón en donde muchos indigentes solían frecuentar. Ellos se reunían allí por las noches a calentarse por el frío y para alimentarse de las sobras de aquel establecimiento. Un día, el dueño del restaurante tuvo compasión de ellos y le pidió al chef que les hiciera un banquete especial, solo para ellos. El chef con gusto les preparó aquella cena solo con ingredientes de la más alta calidad y quiso llevárselos en persona. El pan y el vino les preparó. Cuando llegó la noche, el chef salió por la puerta trasera y puso la mesa delante de ellos diciendo: «Acérquense a la mesa. El dueño del restaurante me ha dicho que les prepare este delicioso banquete y yo mismo quise venir a traérselos. Adelante, coman, tengan buen provecho». Sin embargo, aquellos indigentes eran tan malvados que ni aún había terminado de hablar el chef cuando volcaron la mesa con violencia, derramando el vino y pisoteando el pan, diciendo: «Las sobras de la basura deben de tener mejor sabor que lo que nos mandó a traer el restaurantero». Y burlándose, se fueron de allí. No obstante, el chef ya había preparado suficiente pan para alimentar a demasiadas personas, por lo que ordenó a sus empleados que fueran a baldíos, rincones y callejones, a todo aquel que tuviera necesidad, y repartiera el pan y el vino, y ellos así lo hicieron, por lo que esa noche hubo mucha gente de las calles que fueron cubiertas en su necesidad. ¿Sí? Ahora, ¿habrá algún mérito en aquel indigente que recibió la comida con agradecimiento? Se podrá argumentar que el vagabundo cubrió su necesidad gracias a que él consintió en recibir el alimento. O más bien, la mesa fue puesta para todos, pero no todos quisieron tomar de ella. En la ilustración ni siquiera fueron los indigentes quienes fueron a buscar el alimento. Fue el dueño del restaurante quien quiso alimentarlos y fue el chef quien los alimentó y envió a sus empleados a entregarles el alimento. Así también es Dios quien amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesús, quien trae salvación por gracia a través de la fe. Y esta fe es anunciada por sus discípulos capacitados por el Espíritu Santo. En cambio, los dirigentes de Jerusalén fueron como los primeros vagabundos, que no recibieron con gratitud el alimento que les fue provisto, sino que despreciaron a Jesús como el Mesías, a pesar de haber cumplido con las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 12, del 1 al 12, por favor. ¿Voy corriendo, hermanos? ¿Vamos bien?
No, está parado ahí enfrente, me dicen. Muy bien, Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Esta es una parábola que hace Jesús contra los fariseos, ¿sí? Los labradores eran aquellos que fueron seleccionados para hacerse cargo de la palabra del Señor, ¿sí? Sin embargo, cuando ellos se desviaron, cuando ellos no rindieron fruto, Dios le mandó los profetas, que vienen siendo estos siervos, hasta que manda al hijo, ¿no? Quien mataron, obviamente haciendo una referencia al mismo, ¿sí? Ahora sabemos que tiempo después prendieron a Jesús y sí lo clavaron en una cruz. Lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Mas, ¿qué dice el versículo 30 en Hechos 13? Seguimos en nuestro pasaje. Hechos 13, versículo 30. A ver, quiero que lo digan todos juntos. Así es, hermanos. El Señor no se quedó en la tumba, Él resucitó. Ahora, de aquí en adelante, Pablo va a hacer una apologética de la resurrección de Jesús, ¿sí? Hasta este punto, lo que ha hecho Pablo en su discurso es poner el escenario para presentar a Jesús. Habla de la bondad de Dios para con Israel y lo vincula directamente con la promesa del Mesías, tomando el testimonio de Juan el Bautista para señalar a la persona de Jesús. Y después narra el desprecio de Jerusalén y sus gobernantes, pero sin dejar de mencionar el cumplimiento de las Escrituras en la vida y muerte del Señor Jesús. Ahora, hasta ahorita Pablo no especifica cuáles son las citas de las Escrituras o cuáles fueron esas Escrituras las que Jesús cumplió, simplemente generaliza sobre ellas. Vamos, versículo 31 de Hechos 13 dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sí? Ahora aquí vemos a Pablo que sí hace mención de citas específicas en las Escrituras, porque como les mencioné hace un momento, ahora está haciendo una defensa de la resurrección de Jesús. Ahora, que una persona iluminada, por así decirlo, pueda cumplir con un cierto estándar moral y que haga milagros desde un pueblo que tiene bastante necesidad, pudiera ser que alguien crea esa narrativa.
y que esta misma persona haya muerto debido al celo de los dirigentes religiosos corruptos, conforme a algunas profecías de las Escrituras, bueno, también pudiera ser creído, ¿sí? Pero que este hombre haya resucitado de entre los muertos después de haber sido sepultado, esto no es tan sencillo de creer, ¿sí? De hecho, hoy en día la erudición no tiene problemas con afirmar que Jesús de Nazaret existió y vivió en lo que hoy conocemos como Palestina en tiempos que la Biblia dice que él anduvo. Algunos todavía más osados le atribuyen cierta genialidad a Jesús, ¿sí? Le dan ciertas características, que fue un hombre excepcional, fue un hombre sabio. La muerte de Jesús también está muy bien documentada, por lo que no es difícil para los académicos afirmar que efectivamente Jesús fue muerto crucificado por el consentimiento de Poncio Pilato. Pero la resurrección de Jesús es un tema de intensa controversia por las implicaciones que esto conlleva frente a la humanidad. No es porque no esté bien datado, hermanos. De hecho, hay buena evidencia a favor de la resurrección de Jesús. Simplemente es, ¿qué haces con un hombre que resucitó de entre los muertos y dijo que era el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso no es tan sencillo de comprar. Entonces el apóstol procede a dar una defensa sobre este punto y llama a 3 testigos, ¿sí? Los primeros testigos son los testigos oculares, son aquellos, ahí dice en el texto, que habían subido de Galilea, a Jerusalén junto con él, ¿sí? Dice, déjame se los leo. Me perdí. 31, gracias. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Bueno, ¿a quiénes se está refiriendo? Bueno, a los apóstoles obviamente y también a los más cercanos. Hay algunos testimonios de gente que lo vieron resucitado, ¿sí? En una de sus cartas se menciona como 500 testigos a la vez, ¿no?, de la resurrección de Jesús. Bueno, Pablo lo que hace es llamar a estos testigos oculares. Luego dice testigos que fueron convencidos. Aquí Pablo se incluye en estos testigos, al no pertenecer al primer grupo, pero sí habiendo sido convencido por el testimonio del Espíritu Santo y por el cumplimiento de las promesas en las Escrituras. Vienen a ser ahora quienes predican la palabra de salvación. Y por último llama a un último testigo a las Escrituras mismas. Por eso es que Pablo cita el Salmo 2, que ya para ese entonces se entendía como un salmo mesiánico. Luego hace referencias a Isaías 55:3 y por último menciona el Salmo 16, versículo 10, con el cual cierra su apología. Ahora, Pablo viene hablando de la resurrección de Jesús como un hecho, a lo que rápidamente trae estos testigos oculares como primer punto. Luego menciona a los que han sido convencidos por el cumplimiento de las Escrituras y por último trae a mención a las mismas Escrituras para poder demostrar con ellas que la resurrección había sido profetizada. Es decir, no es un cuento que se inventaron, ¿sí? El Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, este es un salmo de David, donde habla de Dios estableciendo a su hijo como el rey de Sión, de Jerusalén. En este caso, el rey David habla de sí mismo como hijo de Dios, pero vemos que la descripción que hace David del hijo de Dios no corresponde al mismo rey David. A David se le había dado la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador, por lo que al Mesías también se le conocería como hijo de David. Al hablar de esta manera en este salmo, la mayoría concuerda que David está hablando en un lenguaje profético, ¿sí? Por lo que no se refiere a sí mismo. Ahora, el verbo engendrar en hebreo es yalad, cuya raíz primaria significa tener hijos, pero específicamente significa mostrar linaje. Ahora, teniendo esto en cuenta, lo que Pablo quiere hacer es amarrar la resurrección como la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Amén. Ahora, Isaías 55:3, la Biblia de las Américas, se los leo.
Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Ahora, estas misericordias son aquellas que Dios le mostró a David, cosas que el Señor le reveló y por las que David vivía en comunión con Dios. Estas misericordias dadas a David están escritas en los salmos. Es por eso que Pablo cita otro salmo de David. Dice en Hechos 13, 35 al 37. Dice, por esto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Todo esto bien hilado para finalmente compartir las buenas nuevas que son en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 38. Esto les dice Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, este es el Evangelio. Es ahora que es presentado ante la audiencia y las buenas noticias son estas, que por medio de Jesús se anuncia el perdón de pecados y la justificación es dada a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Además, deja ver la inutilidad de la ley de Moisés para justificar al hombre, contrastando con la gracia impartida en el sacrificio de Cristo. Los que asistían a las sinagogas estaban familiarizados con los conceptos de pecado, de justificación y de la ley mosaica, puesto que eran instruidos en las Escrituras los días de reposo. Pero ahora en Cristo todo esto viene a cobrar sentido, pues Pablo lo ha presentado como el Mesías y como el Hijo de Dios. Ahora, si hubiera alguna sospecha en algunos por alcanzar la justificación mediante la ley de Moisés, sería de parte de los israelitas, ya que algunos de ellos habían soportado su justificación a través de las obras de la ley. Pero los temerosos de Dios no. Ellos estaban deseando escuchar un mensaje como este, ya que ellos no tenían parte con el pueblo y estaban lejos de alcanzar dicha justificación debido a que no cumplían los requisitos. Versículo 40 de Hechos 13. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Ahora Pablo vuelve a citar las Escrituras, pero ahora lo hace para advertirles acerca de menospreciar la palabra de Dios, cuyo castigo sería tan atroz que sería difícil de creer la descripción de este castigo. Aquella profecía que está citando Pablo es la que se encuentra en Habacuc, capítulo 1 del 5 al 11. Aquí nos describe el juicio de Dios contra Judá a manos de los caldeos, y a la verdad eso fue terrible. Si conocemos la historia, eso fue una circunstancia muy tremenda, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más severo no vendrá a ser el castigo por haber menospreciado la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios? Me voy a ir hasta Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado
al lago de fuego. Ahora, hermanos, el lago de fuego es una realidad que no debemos de ignorar, ¿sí? Más allá de asustarnos, deberíamos apresurarnos para ir y predicar el evangelio a todos aquellos que Dios nos ha mandado en el camino. Cabe resaltar que la advertencia de este juicio viene a figurar en el mensaje de Pablo al final. Es decir, no llega diciendo, se van a quemar todos, ¿verdad? Sí, va bien estructurado y lleva un orden. Porque en primer lugar, hermanos, nosotros debemos demostrar la bondad de Dios para con el hombre antes que el juicio atroz por su desobediencia y menosprecio, ¿sí? Aunque ambos son una realidad, debemos de ser sabios, hermanos. No vayamos a mostrar un Dios erróneo, ¿sí? Un Dios sin amor. Versículo 42 de Hechos 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Imagínense los gentiles, hermanos, después de haber escuchado estas palabras, que el mensaje también los incluía a ellos, ¿sí? Pues era lógico, venga la otra semana, venga pastor, ¿no? Cuando viene un predicador invitado aquí, ¿verdad? Ay, va a venir la próxima semana, ¿sí? Bueno, pues Pablo venía con este mensaje, ¿no? Y los gentiles deseosos de seguir escuchando las palabras de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se imagina, hermanos, esa escena? Lo que quiero decirles es que Dios contesta las oraciones de aquellos que temen a Dios, ¿sí? Gente que por años ha sentido frustración, que el Señor no los escucha, que no han recibido la respuesta que están esperando. El Señor sí los escucha, hermanos, ¿sí? Aquellos que se humillan y claman a Él por su salvación, Dios los está escuchando. Ahora los temerosos de Dios alcanzaron misericordia por la abundancia del amor de Dios y su justicia, que se extiende por toda la tierra cuando nosotros predicamos el Evangelio. Como dice Romanos 1:16, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Por esa razón es que Pablo predica en las sinagogas para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres de los israelitas. Por eso viene a ser el punto de contacto la sinagoga. De ahí la palabra de Dios se extiende a todos los rincones para todo aquel que desea oír y creer en el Evangelio. Por eso dice en el versículo 49 de Hechos 13, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, el hecho de que Pablo y Bernabé hayan dicho que se vuelven a los gentiles no fue un cambio de planes de último momento. Como les mencionaba la enseñanza pasada, ellos habían sido llamados por el Espíritu Santo a una tarea particular, incluso desde antes de partir de Antioquía de Siria. Su ministerio era hacia los gentiles, pero sin pasar por alto las promesas hechas por Dios a su pueblo, porque Dios sigue siendo fiel y cumplirá lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como les menciono, no es un cambio de agenda, porque si revisamos más adelante en Hechos, nos damos cuenta que cada vez que Pablo llega a una ciudad, visita nuevamente una sinagoga, ¿sí?
Lo que debemos de entender es que esa sinagoga en particular, la de Antioquía de Pisidia, y los judíos que estaban en aquel lugar se habían opuesto al evangelio, al punto de blasfemar contra el Señor, por lo que ya no era un lugar donde se pudiera predicar abiertamente el evangelio, sino que se volvió una casa de debate, y la palabra de Dios no debate con nadie. La palabra de Dios es. Entonces, el ministerio de Pablo y Bernabé estaba soportado con las Escrituras, por lo que sin temor citaron esa porción de Isaías en donde profetiza acerca del anuncio de salvación a los gentiles. Ellos vendrían a dar cumplimiento de esta Escritura. ¿Sí? Ahora, al leer nosotros estos pasajes, podemos darnos cuenta del hambre y la necesidad que había en muchos de los gentiles de aquella época. Tan es así que, como dice el texto, al siguiente día de reunión, la sinagoga estaba repleta, porque los gentiles querían saber más acerca de la palabra de Dios. Ahora, hoy en día no es diferente, ¿sabe? O no debería ser diferente. La necesidad en las personas es evidente, podemos verla cada día. Tan solo debemos asomar un poco la cabeza y mirar a nuestro alrededor. Hay tanta confusión. Hay violencia, hay sufrimiento. La gente ya no sabe a dónde acudir y terminan atrapados en el engaño de Satanás. Por esa razón, Pablo no pretendía ganar una discusión con ellos. Él estaba ocupado en la misión a la cual fue llamado, y esa era la predicación de la palabra. Acompáñenme por favor a segunda de Timoteo 2, 23 al 26, por favor. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Le dice Pablo a Timoteo: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Cuántas personas difíciles hay aquí? ¿Cuántos son pacientes con las personas difíciles? Dice en el versículo 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Ven, este es el corazón de Pablo. ¿Acaso no es también este el corazón de Dios? Entonces, hermanos, debemos de meditar en esto. La importancia de la correcta predicación de la palabra de Dios acompañada de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Hace unos momentos le compartía en la introducción de esta enseñanza de la responsabilidad que tenemos los creyentes de prepararnos para predicar correctamente el Evangelio. Y esto nos incluye a todos. Sin embargo, no debemos de descuidar el corazón de las Escrituras. Es decir, Dios no se va a glorificar en alguien que puede trazar muy bien la palabra de Dios, pero carece de amor y buenas obras. Más bien, el Señor se gozará en aquellos que bendicen con aquello que se les fue dado, ya sea mucho o poco, y Dios fructifica esa labor para su gloria. A lo mejor yo no sé mucho, hermano, pero me esmero en ese conocimiento y yo estoy estudiando y estoy meditando en la palabra de Dios y Dios va a usar esa sencillez. En cambio, podemos llenarnos de conocimiento precisamente, pero no tener un corazón empático con mi hermano. Ya estamos entrando en la conclusión. Versículo 49. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo
y del Espíritu Santo. Ahora sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, no quiere decir que se enojaron y hicieron este gesto, no, se refiere principalmente a que ese polvo que estaban sacudiéndose iba a ser testigo en el día postrero. Es decir, ese desprecio hacia ellos no era personal, sino que era contra Dios. Y ellos no lo tomaron de esa manera, porque los discípulos dicen que estaban llenos de gozo, ¿sí? Dice también incluso Pedro y los apóstoles estaban gozosos de que los hubieran azotado por causa del evangelio. Entonces, no es en ese sentido de decir, me sacudo el polvo contra ellos, ¿no? Hermanos, definitivamente, ¿no? Una mala cara, un desdén, incluso un insulto, pues no provoca, ¿verdad?, gusto en nosotros. Pero debemos de entender que si estamos haciendo la voluntad del Señor, no lo están haciendo con nosotros, sino lo está haciendo contra el Señor. Ahora, vemos las consecuencias que hubo con la predicación del Evangelio aquí en Antioquía de Pisidia y las diferentes respuestas que tuvo la gente. En primer lugar, el Espíritu Santo, a través de Pablo y Bernabé, trajo convicción a muchos gentiles, de los cuales varios creyeron para salvación, y la palabra de Dios fue difundida por toda esa región. Ahora, los gentiles abrazaron el Evangelio y se regocijaron, glorificaron a Dios y a su palabra. En cambio, los judíos se llenaron de celo e instigaron a mujeres que tenían influencia y también a los principales de la ciudad para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé y finalmente expulsarlos de la ciudad. Y al final dice que los discípulos continuaron con su labor y fueron a la siguiente ciudad estando llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, de todo esto podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, que Dios ha determinado salvar a todo aquel que cree en el Evangelio. ¿Sí? Este es el deseo de Dios. No dude, hermanos, que Dios desea la salvación de todo hombre. Ahora, la gran comisión también debemos de entender que es para todos los discípulos. La demanda es que lo hagamos con entendimiento y con un corazón conformado al corazón del Señor. También debemos recordar que si nosotros hemos sido alcanzados es solo por su gran misericordia y fidelidad. Así que humillémonos, hermanos. Debemos entender la urgencia y la necesidad de la predicación del Evangelio. Acuérdense, el paraíso y el lago de fuego son verdaderos. Siempre habrá diferentes respuestas al Evangelio. En este caso, judíos y gentiles reaccionaron de una manera muy distinta. Como mencionaba hace un momento, no debemos de tomarnos personal estas reacciones. Cuando prediquemos el Evangelio, están reaccionando a la palabra del Señor, no a la nuestra. Así que debemos de llenarnos de gozo y del Espíritu Santo para continuar con la obra a la cual todos hemos sido llamados. Hermanos, si el Señor le habló con algo, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor y a meditar en todo lo que se expuso esta noche. ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y también nos constriñes, Padre, a predicar el Evangelio, Señor, a andar en amor, Padre. Sabemos, Señor, que está este deber, Señor, y tú pones carga en nuestro corazón. Circunstancias, Señor, y problemas pasan, Señor, pero sabemos que tu palabra permanece. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos a que con denuedo, Padre, prediquemos el Evangelio y lo vivamos, para que podamos compartir, Señor, de tu pan, podamos compartir, Señor, de esta gracia que ha sido derramada. Ayúdanos, Padre, en el día a día a crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, a crecer en la lectura, en la meditación de tu palabra, Señor, en la intimidad, Padre. Necesitamos estar sumergidos en tu presencia, Señor, y que tú nos guíes a donde quieras llevarnos, Padre. Bendice a cada uno, Señor. Pon carga en el corazón de mis hermanos, pon carga en mi corazón, Señor, y que estemos deseosos, Padre, así como estuvieron los temerosos de Dios, de recibir tu palabra, Señor, y de compartir el Evangelio a todo aquel, Señor, que se cruza en nuestro camino. Bendice a mis hermanos y que seas glorificado en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.